Vamos, hermanos, a 1 Corintios 12, versículo 9. 1 Corintios 12, versículo 9. Hoy, hermanos, continuamos con el don de la fe. 1 Corintios 12, 9. Dice la Escritura: a otro fe, fe por el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Amén. Hermanos, este don de la fe debe distinguirse de la fe para salvación y perseverar en el camino de Dios. Es decir, este don de la fe, este don espiritual, se ejerce, es muy importante, hermanos, en oración persistente y constancia en la intercesión. Este don de la fe se ejerce en una oración persistente y constancia en la oración o en la intercesión. Ser constantes en la intercesión. ¿Y sabe cuándo se confirma este don de la fe? No es de que Dios me lo va a dar. Desde el momento que el Señor nos salvó, hermanos, Él ya nos había elegido, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Le da gracias a Dios por ello y glorificamos su santo nombre. Nosotros ni sabíamos que íbamos a ser salvos y que íbamos a conocer su palabra, ni que íbamos a estar cantando cuán grande es Él, pero Él ya lo sabía. A ese Dios adoramos aquí. Amén, el único Dios verdadero. Entonces, hermanos, ¿sabe cuándo se confirma ese don de la fe? Lo que quería decir es que si el Espíritu Santo ya nos asignó ese don de la fe, tenemos que desarrollarlo con su ayuda. ¿Sabe cuándo se confirma ese don de la fe? Que diga, yo tengo ese don de la fe. Se confirma en las circunstancias más difíciles del creyente. Porque el creyente tiene una confianza fuerte e inmovible en Dios. Es ahí donde yo digo, verdaderamente tengo el don de la fe. Debemos siempre tener fe en Jesús. Amén. Y no dudar como lo hizo Pedro. ¿Recuerdan ustedes en Mateo 14? No lo vamos a ver, pero recuerdan ese registro en las Escrituras, Mateo 14, 22 al 33. Jesús anda sobre el mar, camina sobre el mar y le dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Y Pedro le dijo, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y fue Pedro, comenzó a caminar, pero comenzando a hundirse, dijo, Señor, sálvame, dijo Pedro. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le hace la pregunta el Señor a Pedro. Jesús lo alcanzó, se calmó el viento y subieron a la barca y recuerdan que dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios, y lo adoraron. No debemos de nunca perder, hermanos, la vista de Jesús y no dudar en el momento más difícil. Jesús le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y obviamente va implícito a la mujer creyente, mujer de poca fe también. Hermanos, algunos de ustedes ya han estado o están ahorita reflexionando. Reflexionen un momento. Que tiene este don de la fe. ¿Por qué? Porque ya han pasado por circunstancias muy difíciles, ya estando en Cristo. La hospitalización de un hijo por gravedad. Usted mismo ha estado hospitalizado. Una situación difícil, hermano. Problemas severos. La muerte de un hijo todavía más aún. Hay hermanas, hermanos en Cristo que han pasado la pérdida de un hijo. En el sentido decimos pérdida de que ya no está aquí su cuerpo. Esa es una prueba difícil. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Sin embargo, en medio de esa circunstancia, ese creyente, ese hombre, esa mujer creyente en el Señor, siempre mostró una fe inconmovible en el Dios Todopoderoso. Nunca reclamó algo a Dios, aún estando hospitalizado.
probablemente a punto de morir, usted separado de su hijo o de su hija. Por eso les digo, hermanos, vayamos reflexionando. Es rápido ahorita pensar en tantos eventos que usted ha pasado, circunstancias difíciles, pero ahora que estamos aquí, ahorita en este preciso momento, usted sentado en la banca y yo aquí, podemos confirmar, primer libro de Samuel 7:12, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces usted puede decir, yo tengo el don de la fe, porque nunca le reclamé nada a Dios, aún en el momento más difícil de mi vida y de mi familia. Seguí con mi fe, con mis ojos puestos en Jesús, con mi fe puesta en Jesús, aun y cuando comenzaba yo a hundirme, nunca dudé de Cristo, de su presencia en mí. Por eso el don de la fe no se confirma ahorita solamente cantando, tengo fe. Si en verdad eres salvo, di amén, o algo así dice el canto, ¿verdad? A lo mejor lo confundí, de la fe. A lo mejor se me cruzaron los cables, ¿verdad? Pero hay un canto que habla así, di fe o algo así, no sé cómo va el canto. Entonces, no se confirma ahí el don de la fe, se confirma en las circunstancias más difíciles. ¿Debemos reclamarle algo a Dios? Acordémonos de Job. Santiago 5:11, ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? O sea, hemos visto el fin de esa prueba, que el Señor es misericordioso para con sus hijos. Entonces, hermanos, este don de la fe se ejercita en la oración persistente. El creyente en ese momento difícil nunca dejó de orar. Nunca dejó de interceder. Nunca dejó de orar en la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad. ¿Cuántos han orado así, aún en el medio del dolor? Incluso hay padres creyentes que dicen, Señor, le dije al Señor, Señor, mi hijo es tuyo, mi hija, en este momento difícil te lo entrego, haz tu voluntad. Aún en medio del dolor, ese don de la fe se estaba ejercitando porque había padres creyentes, hijos creyentes que oraban por sus padres enfermos, pero en una oración persistente al Señor. Mateo 17, versículo 20. Mateo 17, 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Hermano, ¿cuántos han conocido la semilla de mostaza? Lo que sucede es que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las hortalizas, la más pequeña, pero cuando se siembra y crece es la más grande de todos y echa grandes ramas. Es el más grande. Qué increíble que de una semilla de la más pequeña es la más grande cuando crece y echa grandes ramas. Comenzamos con poco de fe cuando comenzamos a conocer al Señor. El Señor empieza a moldearnos, a tratar con nosotros, pero esa poca fe es suficiente, necesaria. A medida que vamos caminando, iremos desarrollando este don de la fe y será cada vez más grande esa fe en el Señor. ¿O teníamos la misma fe hace 15 años que ahorita que hemos pasado diferentes pruebas? No, ¿verdad? Esa fe se fortaleció en el Señor más que nunca, en su palabra y en su presencia. ¿Cuántos adoran a Jesucristo? ¿Cuántos adoramos también al Espíritu Santo, hermanos? Porque Él es Dios. Él está aquí. Él está aquí. El Espíritu de Dios. El Señor, hermanos, en este Mateo 17:20, el Señor no estaba hablando acerca de la confesión positiva, sino que aún, y sea poca la fe, la fuente de esa fe es Dios mismo. La verdadera fe siempre somete todo a la voluntad de Dios. La verdadera fe siempre somete todo a la voluntad de Dios. Cierro este don de la fe haciendo la pregunta, ¿tengo el don de la fe? ¿Tengo el don de la fe? Algunos de ustedes en su mente, en su corazón, verdaderamente dicen, Señor, gracias por este don que pusiste en mí, el don de la fe. Primera de Corintios 12:9.
Primera de Corintios, volvemos a Primera de Corintios 12:9. A otro, fe por el mismo Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, ya lo vimos. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hermanos, este don de sanidades fue usado temporalmente por Cristo. Voy a decirlo, por Cristo. En Mateo 8 no lo vamos a ver, en Mateo 8 versículos 16 y 17 recuerdan que traían endemoniados y sanó a todos los enfermos del Señor Jesús. Fue usado temporalmente por los apóstoles, Mateo 10 versículo 1, cuando el Señor les dio autoridad sobre espíritus inmundos y sanar toda enfermedad del Señor Jesucristo a los apóstoles. Fue usado por los 70, en Lucas 10 versículo 1 al 9, pero ahí el Señor les da a los 70, en Lucas capítulo 10 versículo 1 al 9, el Señor les da unas palabras que hasta el día de hoy traen, hermanos, tiene que hacer eco con nuestro corazón. Él les dijo primero, trabajar en la mies, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Y luego les añade, sanen enfermos. Pero muchos se quieren ir al sanar enfermos, ¿verdad? Y no quieren trabajar en la mies. ¿Qué le parece? Bueno, no voy a entrar ahí porque si no nunca salgo del tema, ¿verdad? Este don de sanidades también fue usado por un puñado de asociados con los apóstoles como Felipe. En Hechos 8, versículos 5 al 7, recuerdan que Felipe primero predicaba y luego hacía señales como salir espíritus inmundos, sanar paralíticos y cojos. O sea, nunca dejaban de predicar. En la actualidad, este don, hermanos, no se posee de manera exclusiva en algún creyente. Es decir, el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo haya designado solo a una persona, solo a algunos cuantos, para hacer este don espectacular de sanidades. Pero es indudable, esto es lo más hermoso, y aquí yo descanso. Es indudable que Dios escucha y contesta las oraciones fieles de todos sus hijos. Es aquí donde yo descanso. Yo puedo estar ahí en mi casa, usted puede estar en su casa, aparentemente usted está solo, sola físicamente, dice, no tengo nada, creo que las cosas van cada vez de mal en peor, hay cosas, pero usted ora a Dios y el Señor escucha las oraciones de sus hijos. Y mire, hermano, si nos hacemos una pregunta, ¿verdaderamente conocemos a una persona que con constancia haga sanidades como Cristo y los apóstoles? Vamos a ser honestos, estamos hablando aquí, yo me gozo porque estoy en mi casa, en mi familia vida hoy. Somos familia, amén. Hermanos, estamos hablando con toda la transparencia y la honestidad con la palabra de Dios. Verdaderamente, hermanos, hermanas, ¿hemos conocido a una persona que con constancia haga sanidades como Jesús y los apóstoles? Yo vengo del año 1535 y la verdad, hermanos, con constancia, no. Quiero decir algo, nuestra declaración de fe, como Iglesia Vida Hoy, primero quiero decir esto, Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia y su poder no cambia. Y en nuestra declaración de fe, como Iglesia Vida Hoy, creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y por lo tanto, Dios oye y responde de acuerdo a su propia voluntad perfecta para los que están enfermos, para los que están afligidos, para los que están sufriendo, para todos aquellos que estén en necesidad, para sus hijos, todos sus hijos, pero en su voluntad perfecta. Dice amén. Comentarios sobre la oración pidiendo sanidad. Voy a hacer algunos comentarios sobre la oración pidiendo sanidad. Estoy en este don de sanidades. Por lo general muchos reclaman este don. A mí todavía me tocó una época, ¿verdad? Mis papás, donde las campañas evangélicas siempre se predicaba la palabra. Sí se predicaba la palabra, pero cuando decían, hermanos, va a haber una campaña en tal lugar, tal lugar, etcétera.
Pero siempre la invitación era, ven por tu milagro, Dios quiere sanarte, con el predicador que trae el don de sanidad. A mí nadie me lo puede contar, alguien me dijo, yo lo viví. ¿Y por qué nunca decían esas campañas o los eslogan me escuché muy moderno, ¿verdad? ¿Por qué esa publicidad no decía de esa campaña? Si iba a haber una campaña, ¿por qué no decían, ven a esta campaña porque tenemos al predicador con el don de la persistencia en la oración, en la fe? Es que ese no vende, hermano. Ese no es tan espectacular, hermano. Si ponemos aquí, venga a esta reunión cristiana, porque el don de la fe, la oración persistente, venga. Oh, y luego con este frío, ahorita, Monterrey ahorita 5 grados, y va para abajo, ¿verdad? Dicen. No, eso no. Pero si usted pone el don de milagros, venga por, perdón, estoy en sanidades, corrijo, porque ahorita vamos a milagros. Don de sanidades, venga. Mire, hasta los colgamos aquí, no sabemos ni dónde meterlos. ¿Cuál sana distancia? Porque pues, van a estar todos amontonados. Venga la campaña para que venga a escuchar al predicador que trae el don de palabra de sabiduría que vimos el jueves. ¿Por qué eso no? ¿Por qué siempre reclaman el don espectacular? El don de sanidades. Mire, y sabe una cosa, hermano, se lo digo con amor. Esos grupos, qué bueno que hoy tienen la modalidad, las hermanas son muy modernas, ahora tienen WhatsApp, chats, todo eso, ¿no? Y digo eso porque las hermanas de antes, ojo, y no estoy diciendo, las hermanas de antes eran mejor que otros, yo no voy a entrar en ese tipo de comparaciones, pero las hermanas de antes, que no había, bueno, no había ni taxis, hermano, no había ni internet, imagínate tú, imagínate. Se ausentaba la hermana por unos 3 días, si tú quieres. Hoy no vimos a la hermana fulana de tal. Las hermanas, algunas se organizaban, iban caminando, no había taxis, no había WhatsApp para decirle, hermana, ¿cómo está? Mándenos ahí. Y ya aparecieron las 2 flechitas verdes o no sé qué. Ya lo leyó, pero no me contesta. No había nada de eso. Se iban caminando el grupito de hermanas, vamos a visitar a la hermana. Se iban caminando 3, 4 colonias, caminando. Y con los niños así, porque no existían esas cosas, no quiero entrar en esos detalles, si había, quién les cuidaba a los niños, a las mamás cristianas, etcétera. No, ahí van. Y los hijos, ese mensaje que mandaban a los hijos chiquitos, veían todo eso. Mi mamá fue a visitar a una hermana porque fueron a orar por ella y resulta que la hermana está enferma. Ahora tenemos muchas comodidades, no me digan que no, hermanas. ¿Cierto o no? Muchas facilidades de comunicación. Entonces, hoy tenemos hasta grupos de oración, ¿verdad? El chat de oración. Yo pienso, esa es una opinión muy personal, que aclarando, ¿verdad? Que ese grupo se debería llamar grupo de peticiones. No grupo de oración, porque implícitamente va la oración, pero dicen, le pido la oración por mi tío porque se cayó, le pido oración por mi tía porque se cayó de la lavadora, le pido oración por mí porque me caí, le pido oración porque le pido. ¿Y por qué nunca pone usted una petición como esa? Hermanas, hermanos, les pido la oración porque ya no tengo tiempos de oración. ¿Por qué siempre buscamos la sanidad? ¿Para eso venimos a la iglesia? Porque su palabra nos instruye y nos corrige. El Señor quiere hombres y mujeres creyentes postrados de rodillas en oración. Velad y orad. No es una opción la oración, es una orden divina. Recién comenzando la iglesia, vida hoy, que este año cumplimos, bueno, llegaremos si el Señor lo permite, en agosto, porque va muy rápido el año, ¿verdad, hermanos? Ya hoy es 13 de febrero. Dios mío, ¿verdad? Vamos súper rápido, vamos volando. Ahora sí que literalmente el Salmo 90:10, porque pronto pasamos y volamos. Si el Señor lo permite, no sabemos. En agosto estaríamos cumpliendo 12 años aquí. Pero desde el 2008 comenzamos a hacer cultos aquí, por la gracia de Dios.
Pero en aquella ocasión, recién comenzó la iglesia, Vidoy, vino una familia aquí de invitados, ¿verdad? No a predicar, por supuesto que no, pero entre ellos venía una hermana. Y al final, yo ese día andaba un poco delicado de salud y yo lo recordé ahora que estaba escribiendo en estos días estos temas, que sigo escribiendo este tema de dones espirituales. Estoy en este don de sanidad. Y entonces al finalizar el culto, pues yo bajé y todo, ¿verdad? Y yo andaba un poco delicado, no recuerdo exactamente qué, pero yo andaba un poco delicado de salud. Y esa hermana que los había invitado dijo, ¿no quieres que oren por ti? Dijo, la hermana trae el don de sanidad. Yo me acuerdo muy bien. Y yo volteé y dije, no. No dije, ¿qué le dijo? ¿Cómo le hago? No volteé y le dije, no, gracias. Fue un no, gracias, ¿verdad? Y entonces después se fue la familia y todo. Mandaron decir que ¿por qué? ¿Por qué rechacé la bendición? ¿Por qué yo era tan, pues me creo mucho con mi paletón o qué? Bueno, las nuevas generaciones no saben ni qué onda con el paletón, ¿verdad? No es eso, hermanos. No es arrogancia. Este cuerpo es corruptible y voy para allá. Veamos lo siguiente. Entonces, ¿no debo, hermanos, pedir oración? Veamos lo siguiente. Algunas personas sienten que la sanidad, estoy hablando de los creyentes, que las sanidades deberían ser algo común. Síganme con cuidado. ¿Están aquí? Espero que los hermanos de la transmisión también estén. Capaz si están con 20 colchas, con un cafecito, un chocolatito. Gloria a Dios. Yo sé que algunos no pueden venir por cuestiones de salud. Y los que no, pues Dios los bendiga, ¿verdad? Algunas personas sienten que las sanidades deberían ser algo común. Común quiere decir ordinario y frecuente. Las sanidades. Hermanos, las sanidades físicas son muy raras en el Antiguo Testamento. Sí las hubo. Y solo se mencionan unas cuantas. Y durante la vida terrenal de Jesús y sus apóstoles hubo un despliegue grande de sanidades y milagros. En el tiempo de Jesús y los apóstoles. Ellos desterraron la enfermedad sin precedentes. Y vemos los registros en las Escrituras. ¿Pero para qué? ¿Para qué lo hicieron Jesús y los apóstoles? El Señor Jesús les dio autoridad a ellos, porque todo viene del Señor Jesucristo. Él es el único que otorga y asigna, hermanos, todo esto. ¿Por qué y para qué? Lo hicieron para acreditar al Mesías y autenticar los primeros milagros del Evangelio. Porque así tenía que ser. Estaba dentro del plan de Dios el Padre, autenticarlo. Nadie podía hacer todas estas cosas, le dijo Nicodemo a Jesús. Sabemos que has venido de Dios, Juan 3, ¿lo recuerdan? Porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces. Nadie. Nadie. Solo Jesucristo. ¿Entendemos esa parte, hermano? Nadie. Solo Jesucristo. Entonces no debo, hermano, no debe ser común las sanidades en este tiempo. ¿Qué de problema hay en eso? Tratar las sanidades en este tiempo como algo común, como algo normal, equivale a tratar la llegada del Salvador como un hecho común y cotidiano. Y no fue así. Les pregunto, la venida de Cristo, la venida del Mesías para venir a este mundo y morir en la cruz, ¿es algo común? ¿Es algo ordinario? ¿Es algo frecuente? No. Una sola vez y para siempre. Hermanos, y todos tenemos experiencias. Yo nací a la edad a los 4 meses de haber nacido. Yo nací en agosto y en diciembre, gravemente hospitalizado, teniendo tan solo 4 meses de nacido. Había una iglesia que estaba orando. Mis papás me cuentan. Problemas de complicaciones de neumonía, ¿verdad? Graves. Los doctores, despida de su niño. Se va a ir. Y era el segundo, porque el primero fue lo que pasó también. Y precisamente a los 4 meses también. Nació en agosto David y Dios se lo llevó en diciembre. Había una iglesia que estaba orando, pero al final era la voluntad de Dios. Dios quiso darme una oportunidad y como los mismos médicos le llamaron ahí en toda esa área, el milagrito.
Fue porque Dios quiso. Si una iglesia que estaba orando, fue la voluntad de Dios hacer algo, pero tiene un propósito. Para aquellos que dicen, no creen las sanidades. ¿No creo? Pie plano también. En mí. Hace 19 años, hermanos, un problema en los ventrículos del corazón. Y no puedo ahondar mucho en esto. Pero empecé a sentirme mal. Voy, hago lo necesario, los estudios, y sale ahí un problema. Voy a mi trabajo. Ese día era un culto entre semana, y ese día estaba predicando un hermano que se llamó Feliciano. El hermano partió a la presencia del Señor en las peores condiciones físicas, sufriendo. Así se fue él con el Señor. Ese día estaba de invitado en la iglesia. Yo llego de mi trabajo a la iglesia, a un culto en la tarde, a las 7 de la tarde, entre semana. Pero yo no sabía que mi mamá le había comentado al pastor de ese día el problema que yo traía. Yo estaba batallando para tomar aire y luego algo pasaba dentro de mí que me quedaba paralizado. O sea, no podía mover porque sentía que me iba a reventar algo. Antes de el hermano empezar a predicar, le dijo el pastor al predicador, dijo, Gerardo, te hay un problema. El hermano, el predicador, dijo, pásale, vamos a orar por ti. Pasé al altar, oraron por mí, que se haga su voluntad. En los días siguientes fui, me hice otra vez el chequeo. Literalmente, cuando estuve ahí con el otro médico, me dijo, ¿quién te dijo que estabas enfermo? Y vio los dos, comparó, dijo, tú no tienes nada. Hace 19 años, para la gloria de Dios. Pero no es una exclusividad de alguien, es porque Dios quiere en su voluntad. Usted piense y diga, Señor, gracias por lo que has hecho en mí. Un día yo te clamé aquí en mi cama, en mi sillón, donde yo estaba, y tú quisiste darme una nueva oportunidad. Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él puede hacer lo mismo todavía de sanar. ¿Cuántos creemos en un Cristo que tiene todo poder? Puede hacer lo que Él quiera, hermanos. Ejemplo de sanidades en el tiempo de los apóstoles. ¿Están aquí? No vamos a ver las citas, pero por ejemplo, Epafrodito en Filipenses 2:27, o si gustas ponerla, ¿verdad? Pero no la leo. Filipenses 2:27. Estuvo enfermo a punto de morir, Epafrodito, pero Dios tuvo misericordia de él. Tremendo. A punto de morir. En Hechos 14, versículos 9 y 10, un cojo de nacimiento sanado por Pablo en Listra. ¿Recuerdan cuando a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio? Porque ellos pensaban que eran ellos, etcétera, el poder de ellos. Y ellos, siendo temerosos del Señor, llenos del Espíritu Santo, los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. No, decíamos, no somos nosotros. Estoy parafraseando. La sanidad de Pedro a Eneas en Hechos 9:34. Y la resurrección de Tabita en Hechos 9:41. Los apóstoles. Pablo estuvo encarcelado. Esto es algo muy importante. En Efesios 6:20, Pablo estuvo encarcelado. Y no era encarcelado porque lo encontraron haciendo algo malo. Porque el delito de ellos era porque estaban aparentemente adorando y predicando a dioses falsos y muertos. Imagínese usted, encarcelado. Y a pesar del sufrimiento en su cuerpo, escuchemos, Pablo nunca pidió oración para su bienestar físico y personal. Su oración, su petición al pueblo, a la iglesia les dijo, oren por mí, ahí aún encarcelado, para tener denuedo y fidelidad en la proclamación del evangelio a los no salvos sin importar el costo. Cuando yo veo eso, hermano, no es usted, yo, Gerardo. Ni te quejes, Gerardo. Ni te quejes. ¿Ves estos hombres llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo se los imagina? Yo dije el jueves, ahorita en estos tiempos, encerrados en la casa, el apóstol Pedro, Juan, Bernabé, Pablo, encerrados, hermanos, temerosos. Aquí los veo en línea, hermano.
Ayer comentaba una persona en la noche, una de las personas que estaban ahí, y preguntándonos las clásicas las preguntas de ley: ¿dónde se congregan? ¿Cuál es su iglesia? ¿Dónde está? Etcétera. Y entonces le digo yo: ¿y ustedes tienen cultos presenciales? Dice: no, desde la pandemia que cerramos aquí en Nuevo León, que cerraron en marzo, fue a finales de marzo cuando se cerró completamente todo. Dice: no hemos tenido, pero tenemos en línea. Y son muchísimas personas, hermanos, en esta iglesia. Y yo, por supuesto que yo no voy a entrar en ese tema. Pensaba yo, ¿cómo le hará un creyente para mantenerse así con el teléfono? Si es que la ven la transmisión, ¿cómo le harán? No me imagino a Pablo lleno del Espíritu Santo haciendo, sí lo haría, cultos o servicios, predicaciones en línea, no me queda la menor duda. A mí, creo, pero estaría en la casa de Dios adorando su nombre y predicando su palabra. ¿Están aquí? ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Estoy en estos ejemplos de sanidades en el tiempo de los apóstoles. En 1 Timoteo 5:23, recuerdan ustedes que Timoteo estuvo enfermo de su estómago y tenía frecuentes enfermedades. Algunos dirán: hermano, yo soy como Timoteo, tengo tan frecuentes las enfermedades, ¿verdad? Pero Pablo solamente le dijo que ingiriera un poco de vino. Era como un desinfectante y podría proteger su salud a causa de la fermentación. Pero Pablo le da a entender que no era una excusa para que Timoteo bajara el parámetro excelente de conducta para los líderes en caso de Timoteo. Y no voy a entrar ahorita en las explicaciones. Explíquemelo esto de que tomó vino. Ahorita no, después lo haremos. ¿Está bien? Pablo dejó a Trófimo en Mileto enfermo, 2 Timoteo 4, versículo 20, 2 Timoteo 4:20. Lo dejó enfermo. ¿Pero por qué no oró por sanidad? Aún predicando Pablo, aquel hombre que se murió, ni siquiera le hizo interrumpir su discurso. Él siguió predicando y luego ya termina, viene y lo resucita. Hermanos, predicadores con aparente don de sanidad que han tenido a lo largo de tantos años, pero les soy honesto, le voy a decir honesto, con un comentario muy personal. Aparentemente con ese don de sanidad, pero doctrinalmente no les aprendí nada. Yo sé que me estoy volviendo impopular, pero no les aprendí nada. No les aprendí nada. Las sanidades no eran la norma cotidiana de los apóstoles. ¿Me escuchó? Las sanidades no eran la norma cotidiana de los apóstoles. El don de sanidad, hermanos, no necesito que venga alguien a demostrarnos algo de su poder. Ese don de sanidad es el Señor Jesucristo el que hace las cosas. Fue un don exclusivo que le dio a los apóstoles para autenticarlos, a quienes Cristo dio con autoridad. No hay punto de comparación con ellos ahora nosotros en estos días. Y yo voy a decir algo. Si usted, hermano, trae alguna duda con respecto al tema, con mucho gusto bueno, ahorita, cuando guste, en cualquier día, nos puede escribir, me puede decir, me puede preguntar, hermano, porque es imposible ahorita, hermanos, en muy poco tiempo dar un tema tan amplio. ¿Está usted de acuerdo? Yo podría llevarme solamente el don de sanidad en una sola predicación. Cristo sigue siendo el mismo. Él puede sanarme, pero no debo verlo como algo cotidiano. Yo aquí he hecho comentarios como: hermano, es que me duele mucho la cabeza. Es que mire, ¿sabe cuál es el punto de lo cotidiano para cerrarlo ya? Este don de sanidad. Es que dice: hermano, pido oración porque me duele la cabeza, por dar un ejemplo. Pido la oración y lo, hermano, a las 2 horas, ¿se me quitó? Les cuento de algo así rápido de una hermana. Y no quiero, hermano, que lo tomen como que, está como que comenzando a señalar. No, no es el caso. Uno va aprendiendo precisamente, hermano, con la palabra. Y entonces, no, hermana, le marcaron a la hermana, no yo, ¿verdad? Hermana, ¿cómo? Hermana, estoy en cama, no he podido levantarme. Esa frase, no sé si, pero de repente usan mucho una de las frases predilectas de ¿cómo le hago para que vean que estoy bien mala?
Me caí. Esa es la de, ¿se cayó la hermana? ¿Se cayó el hermano? Pues quién sabe cómo se caería, ¿verdad? No me estoy burlando. Pero resulta que la hermana estaba en cama. Ese día, el pastor llegó como a las 2 horas a su casa. Hermana, y la hermana estaba barriendo afuera. ¿Qué pasó, hermana? Y las palabras de la hermana fueron, hermano, mire, el Señor me sanó. Eso es de risa, hermano, discúlpeme. Eso es de risa. No debemos ver las sanidades como algo cotidiano. El Señor tiene todo el poder para hacer algo. Y si a mí me duele la cabeza, entonces pone más confianza en el paracetamol. Yo no estoy diciendo eso. El Señor tiene misericordia. Estos hombres aún enfermos no dejaban de predicar la palabra. Increíble, hermano. Impresionante. Hombres llenos del Espíritu Santo. Aún Esteban siendo apedreado, le dijo al Señor todavía en su oración, no les tomes en cuenta este pecado. Y vio los cielos abiertos, ¿lo recuerdan? ¿Quién quiere ver los cielos abiertos? Y cantamos, ¿verdad? Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Oye, pero oras, no oro, no. No hay persistencia en la oración. No hay constancia en la oración. No hay constancia en ese don de la sabiduría, de la palabra. Yo les amo en Cristo. ¿Y ustedes, hermanos? 3 amenes. Yo les amo en Cristo, hermanos. ¿Y ustedes? Amén. Don de milagros, 1 Corintios 12:10. Don de milagros, pasamos al don de milagros. ¿Están aquí? 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros. Hasta ahí. 1 Corintios 12:10. Hermano, milagros, este es un don temporal para hacer actos divinos contrarios a la naturaleza. ¿Me escuchó lo que es milagros? Vuelvo a decirlo. Actos divinos contrarios a la naturaleza. Este don también tuvo el propósito de autenticar a Cristo y a los apóstoles. Los milagros de Jesús comenzaron al mismo tiempo que su ministerio. O sea, yo leía los libros de los teólogos, hermanos, y dicen ellos, no hay registro de antes de que el Señor comenzara su ministerio, no hay registro que el Señor hiciera algo milagroso. Todo lo que el Señor hizo fue durante su ministerio. Milagros de Jesús, para los que toman nota. Hizo vino. No lo vamos a ver las citas. Juan 2, versículo 9 al 11. Hizo vino. ¿Alguien puede hacer eso? Milagros. Actos divinos contrarios a la naturaleza. Por eso yo digo, Él es el mismo ayer y por los siglos. Él sí puede hacer lo que Él quiere. Amén. Hizo vino. Creó y multiplicó alimentos. En Juan capítulo 6. Ahora, hermanos, siempre nos vamos con la multiplicación. El Señor multiplicó, no. Creó, porque eran 5 panes y 2 peces para alimentar por lo menos, dice, a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Creó alimentos. ¿Alguien puede hacer eso? Pero yo tengo el don de milagros, hermano. Yo lo tengo, el Señor me lo dio. No puedo hacer ni una sopa de arroz. Sí, la verdad. Voy a andar creando alimentos de la nada. De la nada solo hace el Todopoderoso, Jesucristo. Él sí puede hacer algo contrario a la naturaleza porque Él es el creador de todas las cosas. A Él la gloria. Alabe su nombre. Exalte el nombre de Cristo. Solo Jesucristo tiene el único poder y todo el poder para hacer cualquier cosa. Aleluya. Milagros de Jesús. Hizo vino. Creó y multiplicó alimentos. En Juan 6. Caminó sobre las aguas con Pedro. Mateo 14, 22 al 33. Jesús ascendió en Hechos 1:9. Ascendió. Fue visible a los apóstoles, a los discípulos en ese momento. ¿Alguien puede hacer eso?
milagros, actos divinos contrarios a la naturaleza. Ay, hermano, no sé ni subir la escalera, me ando cayendo. Hermanos, estoy en este don de milagros. Los milagros fueron para manifestar su gloria. Jesús hizo su primer milagro en Caná para manifestar su gloria, no para que la fiesta continuara. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús en Caná? Lo dijimos ahorita. Hizo vino. Y no cualquier vino. ¿Recuerdan que el maestresala decía, ¿por qué lo reservas? Este es el mejor. Y aún María le dijo, hagan todo lo que Él los diga a Jesús. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No le dijo madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Ahora aún no ha llegado mi tiempo. Pero el Señor lo hizo porque Él es soberano. Ahora imagínense, estar el Señor en esa fiesta y de pronto ver el mejor vino, crear un vino. No. La resurrección de Lázaro en Juan 11, versículos 38 al 44. Fueron milagros. Recuerdan que, ahora aquí hay algo, hermanos, digo muy breve. En el caso de Lázaro, en la resurrección de Lázaro, según las escrituras, lo que nosotros podemos leer, porque a él le avisan que Lázaro estaba enfermo, pero no fue Jesús. La idea del Señor no era sanar a Lázaro, era dejar que muriera para resucitarlo. Manifestar su gloria. Incluso él dijo, esto sucede para que la gloria de Dios se manifieste. Incluso cuando él llega, una de las hermanas de Lázaro le dijo, Señor, si hubieras llegado antes. A veces leemos el texto como que le está reclamando, no, porque el Señor le dijo, no, tu hermano resucitará. Y ella todavía con esa fe creyente, devota en las Escrituras, le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. O sea, era una mujer versada en las Escrituras. Nunca le reclamó al Señor. Hermanos, Juan 1:4, nada más para respaldar. Juan 1, versículo 4, respecto a la resurrección de Lázaro, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces los milagros, estoy en este don de milagros, fueron para confirmar la fe y ver que Dios obraba en él. O sea, Dios el Padre obraba en Cristo para hacer actos divinos contra la naturaleza. Hechos 2, versículo 22. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios el Padre, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahora, me centré en los milagros de Jesús, los actos divinos contrarios a la naturaleza. ¿Qué clase de milagros hicieron los apóstoles? Estoy en este don de milagros. ¿Qué clase de milagros hicieron los apóstoles de Jesucristo? Los verdaderos apóstoles, los que sus nombres van a estar escritos en la santa ciudad. Esos sí son los verdaderos apóstoles. ¿Cierto o no? Ay, hermanos. La respuesta está en el mismo versículo. Vuelva a 1 Corintios 12:10. 1 Corintios 12:10. ¿Están aquí? A otro al hacer milagros. Escucha, hermano. Esta palabra milagros significa poder. Y se conecta casi siempre con la expulsión de demonios. Eso fue lo que el Señor les permitió hacer a ellos. Hace algunos años ya, muchos o varios años ya, no recuerdo exactamente la fecha, no lo apunté aquí. No sé, probablemente más de 15, 16 años. Aquí en el Parque Tolteca, ¿cuántos conocen el Parque Tolteca o fueron alguna vez? Trajeron al pastor que tenía una de las iglesias más grandes del mundo, me parece que en Corea. Y vino ese hermano porque traía el don de milagros, etc. Y cuando yo llego estaba llenísimo, ¿no? Llenísimo. Yo me fui en camión. Llegué al Parque Tolteca para ver después.
Y no porque nunca fue, no sabía ni quién era el hermano, pero de esos, no, vayan los eventos. Bueno, pues yo fui solo, ya me bajé en el ruta 71, creo, o el 70, ¿verdad? Ya me bajé ahí, entré al parque y estaba llenísimo. Y aparentemente el hermano expulsaba demonios, pero él les ponía el micrófono a la gente poseída. Imagínense usted escuchar todo eso y la gente que estaba de seguridad estaban ahí. Literalmente yo me acuerdo palabras como estas. No, hombre, estos están bien locos. ¿Qué les está pasando? Es en serio, hermano. Porque supuestamente la gente poseída y se la subían a la plataforma y gritando y moviéndose de una manera incontrolable. Y el hermano, el que traía el don de aparentemente de expulsar demonios, que traía poder, les ponía el micrófono así y el sonido era tremendo. Entonces imagínense la gente escuchando todo eso. ¿Qué de palabra de Dios hay ahí? Es que tiene la iglesia más grande del mundo. Solo sé una cosa. Todos vamos a estar delante del que es fuego consumidor por separado. Y vamos a dar cuentas, no por nuestra fama, sino por nuestras obras en el Señor. Las obras en Cristo, en la obra de Cristo. Así que atízale a la lumbre, mijo, si estás todavía ahí. No sé qué hacer. ¿Cuál será mi don? ¿Cuál será, hermano? Ore por mí y póngame manos y pues dígame cuál es mi don. ¿Serio? Voy a salir de aquí directo al electrocardiograma, ¿verdad? Corazón. Hermano, ¿no dijo Jesús que mayores cosas haríamos? Bueno, les voy a explicar este versículo breve para cerrar don de milagros. Juan 14, 12. Juan 14, versículo 12. Ya lo sabían, hermanos. Ya lo saben ustedes, pero lo vamos a volver a decir. Para eso es la palabra de Dios. Y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre, dice en la última parte, ¿verdad? Juan 14, 12. No se refiere a obras en cuanto a poder. ¿Sí me escuchó? Ah, entonces, hermano, porque si fuera en cuanto a poder, vamos a hacer mayores obras que el Señor Jesucristo. Pregunta otra vez, ¿podemos hacer vino como el Señor? ¿Podemos crear alimentos y multiplicarlos? ¿Podemos caminar sobre las aguas? ¿Podemos transfigurarnos como lo hizo el Señor delante de algunos de sus discípulos? ¿Podemos ascender como lo hizo el Señor? No. Eso solamente lo hace el Todopoderoso Jesucristo. Entonces, ¿qué se refiere con mayores obras haremos? Se refiere al alcance de su palabra porque nosotros seríamos testigos y traeríamos a muchos a la salvación. Ellos solamente fueron ahí donde ellos estaban. Ahorita nosotros a través de las redes sociales podemos llegar a un montón de personas, pero con la palabra de verdad. Mayores cosas haríamos en cuanto al mensaje de la palabra, pero si no predicamos, no pongo ni un texto ahí en el muro. Qué bueno por aquellos que sí lo hacen. Y no se avergüenzan de subir un canto que habla de Cristo, un himno, una alabanza que habla de Jesucristo. Es preferible toda la vida hacer eso. El mundo no se avergüenza de hacer lo que hace. ¿Cómo nosotros nos vamos a avergonzar del verdadero evangelio? Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Dios. Cierro este don de milagros, hermanos. Don de profecía por hoy. ¿Está bien? 1 Corintios 12:10. No sé, yo creo que esta va a ser una campaña de 20 días. 1 Corintios 12:10. Al otro hacer milagros, a otro profecía. Hermanos, el significado básico de profecía es proclamar o hablar en público. ¿Recuerdan que había dos categorías, dijimos en la introducción? Los dones espirituales, los dones hablados o los dones de servicio. Estamos en don hablado.
El significado básico de profecía aquí es proclamar o hablar en público. Es decir, desde que las escrituras se completaron, ya se cerró, ya no hay que agregarle, mucho menos quitarle ninguna de las dos. Ya están completas las escrituras, son suficientes. ¿Cuántos dicen amén? Desde que las escrituras se completaron, ya no hay más mensajes para transmitir, ya no hay nuevas revelaciones, sino que profecía aquí, el don de profecía, se limita a la proclamación de lo que ya ha sido revelado en la palabra de Dios. Profetas del Antiguo Testamento como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, durante toda su vida se dedicaron a recibir el mensaje de Dios y proclamar las palabras y el mensaje de Dios. Eso fue todo lo que hacían. No era su mensaje, era el mensaje de Dios a través de ellos. Y para una mejor definición de don de profecía, 1 Corintios 14, versículo 3. Este versículo es importante, 1 Corintios 14, 3. 1 Corintios 14, 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mire qué maravilloso. Hay un claro contraste a las supuestas profecías con lenguas adulteradas y dramáticas. Hoy estamos llenos de eso, ¿cierto o no? Estamos llenos de eso. La profeta fulano de tal, lo digo con temor, el profeta fulano de tal. Y hermanos, los que usamos YouTube, todos lo usan ya, ¿verdad? Y de pronto, insisto, lo digo con temor, dice la Escritura, aquel que quiere estar firme, mire que no caiga. Por eso tenemos que estar en la palabra. Y de pronto la profeta fulana de tal, y solamente se agarra a hablar, porque yo voy a profetizar, y una de ellas decía, sacude. Y yo decía, ¿sacudir qué? Y entonces ese día, pues yo casi estaba sacudiendo mi escritorio, pues sacude, ¿verdad? Sacude, ¿verdad? Dije, pues me sirve de fondito musical. ¿Qué tiene que ver eso con la palabra? ¿Qué de palabra de sabiduría hay ahí? ¿Qué don de palabra de sabiduría? ¿Qué don de palabra de ciencia? ¿Qué don de fe hay ahí? ¿Qué persistencia y constancia en la oración hay ahí? Y por lo general no voy a ahondar en esto, pero las profecías por lo general siempre son las mismas. Puedes estar bien mal y dice, viene un tiempo tremendo para tu vida. Y luego volteas y dices, hombre, ¿eso es profecía? Anunciar el futuro no. Profecía es proclamar, hablar en público la palabra de Dios. ¿Tengo el don de profecía? No necesariamente que estés en un púlpito. Donde tú andas, donde ustedes andan, hermanos, donde yo ando, apenas abre mi boca y siempre estoy diciendo algo de Jesucristo, de su palabra. Ay, hermanos, que vinieron mis suegros a visitarme y estoy aquí con mi familia, mis nietas. Usted le está haciendo las tortillitas de harina a sus nietas. Ay, qué rico ahorita en tiempos de frío, ¿verdad? Es que les encantan así, mire, le pongo mantequillita. Y luego los frijolitos, no, calle boca. Qué bueno, usted le está haciendo, usted se siente contento, contenta porque tiene a sus nietos ahí, ¿verdad? En su mesa. Y usted se sienta con ellos, es ahí. Usted no ve la primera oportunidad, empieza a decirle, amiga, el amor de Dios es grande. Empieza a proclamar la palabra. Fíjate que dice Juan 3:16, porque de tal manera, y usted empieza a proclamar la palabra a sus hijos, a sus nietos, a su familia. Eso es tener el don de profecía. Y los dones no son, decíamos, no son para exhibirlos, decir yo sí, ustedes no. Son para edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Cristo. Este don de profecía proclama la palabra de Dios, produce edificación a la iglesia. ¿Y de qué manera? Para cerrarlo. ¿De qué manera se demuestra el don de profecía? El mismo 1 Corintios 14:3 nos dice. Lo traduzco. Este don de profecía alienta a la obediencia y alienta en medio de la tribulación. Cada vez que yo hablo, si tengo el don de profecía, porque no solamente es un don que el Espíritu Santo otorgó al creyente, pueden ser varios y hay que desarrollarlos. Cada vez que yo hablo, aliento al hermano,
o lo apachurro más, discúlpenme el plano. ¿Qué haces? El que tiene el don de profecía alienta a la obediencia. Hermano, hermana, lea la escritura. Nos está alentando a la obediencia a Dios. Y cuando está en tribulación la hermana, el hermano de la congregación, ese hermano que tiene el don de profecía, alienta en medio de la tribulación, le habla para darle palabra de Dios, para proclamar la palabra de Dios a su vida. Una palabra de profecía fortalecerá, no debilitará a alguien. Pregunta, ¿tengo el don de profecía? ¿Tengo el don de profecía? Es importante, hermanos, orar. Si yo ya lo tengo, hoy tenemos una ventaja, que las predicaciones, una ventaja o desventaja para nosotros, porque ahora se quedan grabadas y decir, dijo esto, y de pronto nosotros podemos decir algún comentario, etcétera. Pero de eso no me arrepiento, ¿verdad? Porque somos humanos. Porque tratamos de ser lo más, ahora sí que, bíblico posible. Me encantó el término de un pastor que admiro y tengo recién poco de escucharlo, porque es un maestro de la palabra, que no es de aquí, por supuesto, de México. Lo veo en YouTube. Y él dice, algunos que el calvinismo y que el arminianismo, dice, yo solo es una cosa, biblicismo. Pues yo también. Biblicismo, me encantó. Somos de Cristo. Mire, un día, para aquellos que estamos enfermos físicamente, traen alguna enfermedad, el Señor es bueno. Y Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero un día este cuerpo va a dejar de existir, se va a ir al polvo, pero nuestro espíritu, nuestra alma volará a la misma presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, donde ya no habrá más dolor. Gloria a Dios.